Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 145. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor está hablando desde el Sermón de la Montaña al mundo moderno, al cristiano moderno, al cristiano de esta época. Y nunca tan actual el Sermón de las Bienaventuranzas como en esta época, cuando nos han dicho que con la ciencia, la técnica, el desarrollo, pares de sufrir, que tienes que apostarle a la ley del menor esfuerzo, cuando el mundo está enseñando que el dinero fácil es lo que conviene, que para crecer si tienes que pisotear a otros no importa, y que tu paz vale tanto que no importa que tengas que hacer la guerra o acabar con otros. Un mundo totalmente descontrolado en los valores, en la forma de valorar la vida, necesita escuchar este sermón. Y empezando por nosotros, porque aunque no nos demos cuenta, todo ese bombardeo de información, de noticias, de redes sociales, va calando lentamente en nuestra forma de pensar, de percibir el mundo, de percibir el dolor.
Si ustedes se dan cuenta, todas estas bienaventuranzas tienen que ver con la prueba, con el malestar, con el dolor, con la dificultad. En una palabra, cruz. Llorar, tener hambre, ser perseguido, ser calumniado, todo eso es la cruz. Es que el Señor, desde el principio de su vida pública, dejó muy en claro que el auténtico camino cristiano es un camino estrecho, es un camino difícil, es un camino de prueba. Prueba que tú y yo vivimos cotidianamente y que si la vivimos con fe católica, con esperanza cristiana, la prueba se convierte en oportunidad. La prueba se convierte en escalón para ascender a las alturas espirituales. Dichosos entonces los que puedan vivir con alegría estas pruebas de la vida. Desdichados aquellos que la rechacen. Desdichados aquellos que digan no quiero el dolor, no quiero la tristeza, no quiero el sufrimiento. Desdichados porque no alcanzarán misericordia, porque no alcanzarán el amor de Dios, no alcanzarán la grandeza de Dios. Hoy te quiero decir que prestes mucha atención a las bienaventuranzas, porque solo siendo pobre, siendo sufrido, llorando, experimentando el hambre y la sed, podrás entender el sentido de la vida humana. Solo lo valora la vida humana quien viene de abajo, quien ha tenido que luchar para llegar a una meta. No valora nada la vida humana aquel que todo lo tiene, que todo se le sirve en bandeja de plata. No valora. Hay que ver los hijos de familias muy acomodadas, que todo lo tienen, no valoran nada, pero asimismo su vida tiene poco peso y la situación más sencilla los derrumba, los acaba, mientras que aquel que ha tenido que llorar, que ha tenido que sufrir, aquel que sabe lo que es la pobreza, aquel que sabe lo que es tener hambre, valora más. Y es que para poder ganar el cielo, tenemos que saber valorar la vida, saber valorar los dones que Dios nos da. Solo el que ha pasado por estas pruebas y dificultades aprende a tener un corazón misericordioso, es decir, a tener un corazón como el corazón de Dios, a parecerse a Dios. Por eso dice la bienaventuranza, dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Qué misericordia va a tener alguien que nunca ha tenido que pedir, que todo lo ha tenido? ¿Qué se va a compadecer con el miserable, con el que está en la miseria, si nunca ha experimentado la miseria? Por eso el Señor dice dichosos los que lloran, los que sufren, los que experimentan la miseria humana. Señor, no me dé riqueza ni pobreza, dame lo justo. Si tengo demasiada riqueza, entonces me olvidaré de Dios, me olvidaré de ti, porque el que no tiene que pedirle a Dios, que tiene todo el colmo de sus deseos, de Dios termina olvidándose. No lo ve necesario. Esta es la situación de muchos países desarrollados, países que tienen todo, todas las comodidades, todo lo necesario. Son países que se van alejando de Dios. ¿Dónde hay más fe? Váyase a México, véngase a Latinoamérica, para que vea a las personas buscando a Dios. Porque el que es pobre en su espíritu, en su corazón, no tiene otra riqueza que Dios. ¿A quién más va a acudir? El que es rico, que hay que pagar la universidad, entonces piensa en su banco, en su tarjeta de crédito. Que hay que hacer un viaje, piensa en la agencia que le compra los tiquetes de vuelo. Siempre piensa en quién le soluciona. ¿Y al pobre quién le soluciona? ¿A quién le va a pedir prestado? Solo a Dios puede acudir. Es necesario
ser pobre de espíritu. Y ser pobre de espíritu no es no tener nada en la vida. Puedes tener bienes materiales, pero es la actitud frente a la vida. Es la actitud frente a esos bienes materiales. Es saber que esos bienes no me sustentan, que todo viene de Dios y que yo soy un pobre sin Dios, que necesito a Dios, que es la verdadera riqueza, que es la verdadera grandeza. Dios, que es lo que yo verdaderamente necesito. Queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a cargar con la cruz? Cargar con la cruz significa mantener el corazón limpio para ser bienaventurado. Significa trabajar por la paz para ser bienaventurado. Cargar con la cruz significa muchas veces ser perseguido, señalado, burlado por ser católico, por ser sacerdote en mi caso. ¿Estoy dispuesto? Pues aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dame la gracia de saber degustar las bienaventuranzas. Actitud para este día, para esta semana. Cuando se te presente la oportunidad de una bienaventuranza, valórala. A veces llega el sufrimiento y uno lo rechaza. Hablan mal de uno y uno se para. ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted está diciendo de mí? Y empezamos a pelear y a defendernos. Vamos a tener una actitud de ver la bienaventuranza como una oportunidad. Si esta semana te toca llorar, ríase de usted mismo y consuélese y diga, bueno, bienaventurado porque estoy llorando, gracias a Dios. Si te toca esta semana pasar hambre, diga, bueno, bienaventurado, gracias a Dios. Tengo hambre, por lo menos estoy vivo. Y esto me hace más humano, experimentar hambre. Y así, cualquiera de las bienaventuranzas que se te presenten esta semana, que puedes trabajar por la paz, por solucionar un problema, un conflicto entre amigos, entre una familia, hágalo. Bienaventurado. Porque ese es el verdadero cristiano, que le suma al mundo en lugar de restarle. El mundo dice, benefíciese del mundo, benefíciese de los demás, pare de sufrir, viva tranquilo, que los demás trabajen por usted. Jesús dice, usted trabaje por el otro, usted ayuda al otro. Esté en la disposición de dar, no de recibir. Porque hay más alegría en dar que en recibir. La gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos. Una feliz semana.